Tu hija no significa nada para nosotros, dijo mi madre. Les daba $5,000 semanales y prefirieron irse con mi hermana. No discutí. Solo cancelé cada pago. 40 minutos después, mi celular sonó. Mi celular sonó. El zumbido, agudo, penetrante, vibró sobre la madera de la mesa de la cocina. Cortó el silencio de una manera tan violenta que sentí como si me hubieran golpeado. Eran las 10 de la noche de un domingo. Un domingo que se sentía como si hubiera durado un siglo, como si hubiera contenido una vida entera de decepción. No miré la pantalla. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente quién era, y sabía exactamente por qué llamaba. Hacía 40 minutos que mi mundo anterior, el mundo donde yo era la hija obediente, la hija tonta, la hija que pagaba por amor, había dejado de existir. 40 minutos antes, yo estaba sentada exactamente en esta misma silla, en esta misma cocina oscura. La única luz provenía de la lámpara sobre la estufa, arrojando un círculo amarillo y cansado sobre el piso de linóleo. El único ruido era el zumbido eléctrico, casi agónico, del viejo refrigerador. Sobre la mesa, los restos de una fiesta que no fue. Un plato con un trozo de pastel de 3 leches que nadie había probado. Vasos de plástico color rosa pastel, apilados sin usar. Una pequeña montaña de regalos envueltos en papel brillante que Luz, mi hija, abriría mañana, ajena a todo. Y al lado de la puerta, un arco de globos blancos y rosas, que había costado una fortuna, empezaba a desinflarse, hundiéndose tristemente hacia el suelo como una promesa rota. Pero lo que me rompía la mirada, lo que me taladraba el alma, eran los recuerditos del bautizo. Pequeñas velas aromáticas en cajas de acrílico transparente, cada una atada con un listón de satén blanco impecable. Cada una con una etiqueta dorada, impresa con una caligrafía elegante que yo misma había elegido. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Luz, 15 de octubre. Había 3 cajas de más. 3 cajas intactas. 3 cajas que no se habían entregado. La de mi madre, Ofelia. La de mi padre, Heriberto. Y la de mi hermana mayor, la princesa, Maricela. Sus sillas, las que había reservado en la iglesia, en la primera fila, decoradas con flores, habían permanecido vacías. Sus lugares en la mesa de mi pastelería, que había cerrado para el evento, también habían permanecido vacíos. Una ausencia tan grande, tan pesada, que era casi una presencia física. Una burla. 40 minutos antes, después de que el último invitado se fuera, me senté en esta silla. El nudo en mi garganta era tan espeso, tan doloroso, que apenas podía respirar. Pero no eran lágrimas. Era rabia. Una rabia fría que no sabía que poseía. Levanté el teléfono. Marqué el número de mi madre, Ofelia. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el aparato. Sonó 1, 2, 3, 4 veces. Estaba a punto de colgar, pensando que ni siquiera se dignaría a contestar. Bueno, su voz sonó molesta. No preocupada. No arrepentida. Molesta. Como si yo, la que había sido plantada en el bautizo de su hija, la estuviera interrumpiendo. Mamá, logré decir. Mi voz fue un susurro, rasposa. ¿Por qué no vinieron? Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Un sonido largo, exasperado, cargado de un fastidio que conocía demasiado bien. ¡Ay, hija! Por favor. No empieces, espetó. Tuvimos una emergencia. Una cosa muy, muy importante con tu hermana. Una emergencia. Sentí un pinchazo de pánico, el viejo instinto de cuidadora. ¿Están todos bien? ¿Le pasó algo a Maricela? ¿Están en el hospital? Entonces lo oí. Débil al principio, pero inconfundible. Música ambiental, suave, de esa que ponen en lugares caros. Y luego, la risa de Maricela, un borboteo agudo y despreocupado. Mamá, apúrate, que nos toca el facial de oro.
Se me heló la sangre. El cuerpo se me puso rígido. Reconocí la música. El St. Regis. Me habían mandado allí una vez para un regalo de cumpleaños que, por supuesto, terminé pagando yo. ¿Están en un spa?, pregunté, y mi propia voz me sonó ajena, como si viniera de muy lejos. Hubo un silencio furioso. El silencio de quien ha sido descubierto. Y como siempre hacía Ofelia cuando la atrapaban, atacó. Bueno, sí. ¿Y qué? Gritó. Ya deja tu drama. Siempre tan exagerada. A tu hermana le salió esta oportunidad, un paquete 2x1 que una amiga le canceló. Era hoy o nunca. No la iba a desperdiciar por eso. Eso. La palabra quedó flotando en el aire. Eso. El bautizo de su única nieta. El evento para el que le había rogado que viniera. Era el bautizo de tu nieta, mamá, dije, y sentí como algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante décadas, finalmente se partía en dos. ¡Ay, ya!, gritó, y el veneno en su voz fue tan puro que hizo que me encogiera por pura costumbre. Me tienes harta. Siempre es lo mismo contigo, Soledad. Qué amargada eres. Siempre arruinando todo. Escúchame bien, porque no te lo voy a repetir y estoy harta de tus quejas, tu hija no significa nada para nosotros comparada con la felicidad de tu hermana. Nada. Clic. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, pegado a la oreja. El pitido monótono de la línea muerta era el único sonido en el universo. Nada. 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 No lloré. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que se saltó las lágrimas y se convirtió en hielo. Sentí un temblor que empezó en mis manos y subió por mis brazos. No era miedo. No era tristeza. Era rabia. Una rabia fría, clara y pura que nunca antes había sentido. Con los dedos aún temblando, desbloqueé el teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. Navegué hasta la sección de pagos programados. Ahí estaba. La primera en la lista. El ancla que me mantenía ahogada. Pago semanal, mamá Ofelia. Monto, $5,000 MXN. Próximo pago, lunes, 9 de la mañana. Era el pago que había hecho religiosamente cada lunes durante 3 años. El pago que mantenía sus luces encendidas, su refrigerador lleno y los caprichos de Maricela cubiertos. El pago que yo, en mi estupidez, creía que compraba mi lugar en la familia. Mi dedo se posó sobre la pantalla. ¿Desea cancelar este pago recurrente? Presioné, confirmar. Un pequeño texto verde apareció, pago cancelado. Y entonces, me senté. En la oscuridad de mi cocina, rodeada de los fantasmas de una fiesta que no fue. Esperé. No sabía qué, pero esperaba. Pasaron 38 minutos. 39. A los 40 minutos exactos, mi celular sonó. Dejé que el teléfono sonara. La pantalla se iluminó con el nombre, Maricela. Por supuesto que era ella. Mi madre nunca era la primera en enfrentar las consecuencias. Ella era la general, Maricela y mi padre eran sus soldados rasos. El teléfono dejó de sonar y vibró de nuevo, esta vez con una notificación de mensaje de voz. Luego, un aluvión de mensajes de WhatsApp, tan rápidos que parecían los disparos de una ametralladora. Los ignoré. En lugar de contestar, me quedé mirando la pantalla de mi banco, la línea que ahora decía, pago cancelado. Esos 5.000 pesos semanales. 20.000 pesos al mes. 240.000 pesos al año. ¿Por qué lo hacía? Cualquiera que me viera desde fuera pensaría que era una idiota. O una santa. No era ninguna de las dos. Eras ampliamente una adicta, y mi droga era la aprobación de Ofelia. Una droga que ella me administraba en dosis minúsculas, siempre dejándome necesitada de más.
La gente siempre me preguntaba por qué, con mi éxito, con mi pastelería, Dulce Soledad, que había construido desde la nada, seguía tolerando tanto. La respuesta estaba en la oscuridad, en los pasillos silenciosos de lo que yo llamaba mi Museo del Dolor. Una colección privada de recuerdos, cada uno una herida, que explicaba por qué pagaba esa extorsión cada lunes. Mi primera pieza de la colección, la más antigua, 18 años. Tenía 18 años y acababa de graduarme de la preparatoria con el mejor promedio de mi generación. Había ahorrado 20.000 pesos para mi primer semestre de universidad. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado trabajando en una panadería de barrio desde los 15, llegando a casa cubierta de harina y con un dolor de espalda crónico, pero orgullosa. Guardaba el dinero en una vieja lata de galletas, escondida debajo de mi colchón. Un día, llegué a casa del trabajo, lista para depositar mis últimos 500 pesos. Metí la mano debajo del colchón. La lata no estaba. Busqué frenéticamente. En el armario, debajo de la cama. Nada. Corrí a la sala. Mi madre, Ofelia, estaba viendo su telenovela. Mamá, ¿has visto mi lata de galletas? ¿La de mi dinero? Ella ni siquiera me miró. Se fue, dijo, sus ojos fijos en la televisión. ¿Qué? ¿Cómo que se fue? Tu hermana se fue. Se llevó sus cosas. ¿Y tu dinero? El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? Ay, ya, dijo, fastidiada. Maricela se fue con ese novio músico que tiene. A vivir la vida, a la playa. Dijo que necesitaba el dinero para empezar. Era mi dinero. Mi dinero de la universidad, mamá. Fue entonces cuando me miró. Sus ojos no tenían lástima. No tenían rabia contra Maricela. Tenían rabia contra mí. ¿Y qué esperabas? Me espetó, su voz fría. Tú la provocaste. Yo no entendía. Era como si me hablara en otro idioma. Yo. ¿Yo qué hice? Tú, gritó, poniéndose de pie. Tú y tus calificaciones perfectas. Tú y tu estúpido trabajo. Tú y tu éxito. Siempre presumiendo. La hiciste sentir mal. La hiciste sentir menos. Tú la orillaste a irse. Esa fue la primera vez que su lógica retorcida me golpeó con toda su fuerza. No importaba que Maricela fuera la ladrona, yo era la culpable por ser la víctima. Mi madre me aplicó la ley del hielo. No fueron 6 días. Fueron 6 meses. 6 meses de vivir en la misma casa con una mujer que me trataba como si yo fuera invisible. Me servía la comida sin mirarme. Lavaba mi ropa y la dejaba en el pasillo, nunca en mi cuarto. Si yo estaba en la sala, ella se iba. Si le hablaba, actuaba como si no hubiera oído nada. Fue la tortura psicológica más brutal que he experimentado. Me estaba volviendo loca. Mi padre, Heriberto, solo se encogía de hombros. Ya conoces a tu madre, hija. Dale tiempo. Finalmente, no pude más. La universidad se acercaba. Mi salud mental estaba destrozada. Un domingo, me arrodillé frente a ella. Lloré. Le supliqué. Mamá, por favor. Por favor, háblame. ¿Qué quieres que haga? Haré lo que sea. Ella me miró, sus ojos fríos como el hielo. Encuentra a tu hermana. Y paga lo que se llevó. Tuve que pedir un préstamo. Usé el dinero para rastrear a Maricela hasta Oaxaca, pagar las deudas que ya había acumulado con su novio y traerla de vuelta. Cuando Maricela entró por la puerta, Ofelia lloró, la abrazó, le preparó su comida favorita y la trató como a una heroína que regresa de la guerra. A mí, me dio una palmadita en la cabeza. Ya ves, hija. Sabía que entrarías en razón. Ese día aprendí la lección, el dinero de Soledad equivalía a la paz de Ofelia. Mi dolor era irrelevante.
Mi segunda pieza del museo, la máscara, 25 años. Mi pequeña pastelería, Dulce Soledad, finalmente estaba despegando. Había ganado un pequeño premio local. Estaba agotada, pero feliz. Había pagado mis préstamos. Era libre. O eso creía. Mi padre, Heriberto, me llevó a tomar un café. Se veía nervioso. Hija, dijo, mirando sus manos nudosas sobre la mesa. Qué orgulloso estoy de ti. De todo lo que has logrado. Eres el pilar de esta familia. Me hinché de orgullo. Era la primera vez que lo oía decir eso. Gracias, papá. Pero, ser el pilar es una gran responsabilidad, continuó. Y, bueno, las cosas no van bien en el trabajo. Tu madre está, muy estresada. Se me heló el estómago. ¿Qué pasa, papá? Es Maricela, suspiró, como si cargara el peso del mundo. Es tan, delicada. Tan sensible. No encuentra su vocación. El mundo es muy cruel para ella. Y tu madre se preocupa tanto que se enferma. Se le sube el azúcar. El doctor dice que el estrés la va a matar. Puso su mano sobre la mía. Si tan solo tuviéramos un poco de colchón. Un apoyo. Para que Maricela no sintiera tanta presión, ¿sabes? Para que pueda encontrarse. Sin la angustia del dinero. Entendí perfectamente. La presión de Maricela era su negativa a levantarse de la cama antes del mediodía. Mi éxito significaba que ahora yo era la responsable de su fracaso existencial. ¿Cuánto, papá? Solo para lo básico, hija. Unos 2000 a la semana. Empezó con 2000. Luego Maricela decidió que quería ser diseñadora de joyas y necesitaba materiales, así que subió a 3000. Luego decidió que ser diseñadora era muy estresante y simplemente necesitaba vivir, así que subió a 5000. No era apoyo. Era derecho de piso. La cuota que pagaba para que mi madre no se enfermara de estrés. La última pieza, la más dolorosa, la que aún estaba fresca, el nacimiento de Luz. Cuando supe que estaba embarazada, una parte tonta y desesperada de mí creyó que esto, lo cambiaría todo. Una nieta. Su primera nieta. ¿Cómo podría Ofelia resistirse a eso? Luz nació. Era perfecta. Pequeña, arrugada, y con mis mismos ojos serios. La llevé a casa de mis padres, envuelta en la manta más suave que pude comprar. Ofelia la miró en el portabebé. Cárgala, mamá, le dije, mi voz temblando de emoción. Ofelia la cargó. La sostuvo durante exactamente 30 segundos, como si sostuviera un objeto extraño. Ay, dijo, devolviéndomela. Salió seria, como tú. Hizo una mueca y se volvió hacia Maricela, que estaba quejándose en el sofá de que el nuevo iPhone no tenía el color rosa que ella quería. ¿Viste, Maricela? ¡Qué horror! Ahora tendré que esperar un mes más. No te preocupes, mi vida, dijo Ofelia, corriendo hacia ella. Veremos qué hacemos. Tu hermana nos puede ayudar. Mi hija, mi pequeña Luz, acababa de ser descartada en menos de un minuto. El teléfono dejó de sonar. La cocina estaba en silencio otra vez. Miré la notificación de pago cancelado. No era un regalo. No era apoyo familiar. Era una extorsión. Era el derecho de piso que pagaba por existir. Y esta noche, el negocio había cerrado. Esa promesa, la promesa de Ofelia de que asistiría al bautizo. Fue la última moneda que lancé a una fuente seca, rezando por un milagro que sabía que no llegaría. Sucedió hace 2 semanas. El optimismo es una mala hierba terca, no importa cuántas veces la arranques, siempre vuelve a crecer una pequeña hoja verde. Había decidido que el bautizo de Luz sería diferente. Sería un nuevo comienzo. Un evento tan sagrado, tan público, tan familiar,
que ni siquiera ellos podrían ignorarlo. Imprimí las invitaciones más hermosas que encontré. Papel texturizado color marfil, letras doradas en relieve. Metí la de ellos en un sobre especial y conduje hasta su casa, la misma casa cuyo alquiler yo pagaba indirectamente con mis $5,000 semanales, aunque ellos siempre decían que era una renta congelada de un amigo de mi padre. Ofelia abrió la puerta, secándose las manos en un delantal que olía a cloro. ¿Qué pasó?, preguntó, su tono neutral, ni hostil ni amigable. Nunca me invitaba a pasar. Mamá, te traje esto. Le entregué el sobre grueso. Ella lo abrió con un dedo, rasgando el papel caro. Sacó la tarjeta. Sus ojos la recorrieron rápidamente. «Ay, qué lindo, hija», dijo, pero su voz era distraída. Sus ojos no estaban en la invitación. Estaban fijos en mi muñeca, en el reloj sencillo pero elegante que me había comprado la semana pasada, después de cerrar el contrato más grande de mi pastelería, proveer los postres para una cadena de hoteles. ¿Es nuevo?, preguntó, su voz ahora sí con un filo de interés. Asentí, sintiendo el viejo y familiar frío en el estómago. Sí. Un regalo para mí. Ah, dijo, su labio crispándose. ¡Qué bien! Volvió a mirar la invitación. Un bautizo. En Coyoacán. ¡Qué lejos! Es en la iglesia de San Juan Bautista, mamá. Es hermosa. Y don Eusebio, el amigo de papá, aceptó ser el padrino. ¿Recuerdas a don Eusebio? Un hombre tan respetable. Mencioné a don Eusebio a propósito. Era mi póliza de seguro. Mi padre le temía y respetaba. Seguramente no querrían hacer el ridículo frente a él. Ah, Eusebio. Sí, qué bien, dijo, distraída. Dobló la invitación y se la metió en la bolsa de su delantal. Luego, su rostro cambió, adoptando esa expresión de suave preocupación que yo conocía tan bien. Era la cara que ponía antes de pedir algo. Oye, hija, comenzó, acercándose un poco, su voz bajando a un tono confidencial. Ya que estás aquí, ¿crees que me puedas adelantar lo de esta semana? Contuve la respiración. Mamá, te lo transferí el lunes. Hoy es jueves. Ay, yo sé, dijo, haciendo un gesto de impaciencia. Pero es que, bueno, Maricela vio un vestido precioso para el bautizo. Ya sabes, algo digno. Para que la familia se vea bien. Es un evento importante, ¿no? No queremos hacer el ridículo frente a Eusebio y sus amigos elegantes. Tragué saliva. El vestido. Por supuesto. Nunca era sobre el evento, siempre era sobre el accesorio. El vestido de Maricela era más importante que el sacramento de luz. Mamá, ¿el dinero? Solo esta vez, Soledad. Te lo juro. Pero es que el vestido está en oferta y si no lo compramos hoy, se va a acabar. Imagínate qué vergüenza. Que Maricela tenga que ir con un trapo viejo. Cerré los ojos. Está bien, dije, sacando mi teléfono. Te transfiero otros 5.000. Pero úsalos con sabiduría, por favor. Claro que sí, hija. Eres un ángel. Sabía que entenderías, dijo, su rostro iluminándose. Hice la transferencia allí mismo. $5,000 MXN. El costo de un vestido para una fiesta a la que no pensaban asistir. Pero, dudé, guardando el teléfono. ¿Pero qué? Su voz se volvió cautelosa de nuevo. Si van a venir, ¿verdad? Mi voz sonó más pequeña de lo que quería, más débil. Mamá, por favor. Es muy importante para Luz. Y es muy importante para mí. Ofelia puso los ojos en blanco, como si yo hubiera dicho la cosa más estúpida del mundo. Se llevó una mano al pecho en un gesto de falso dolor, tan teatral que merecía un premio. Soledad, por Dios. ¿Cómo puedes dudar de mí? ¿De tu propia madre?, exclamó, ofendida.
Claro que vamos a ir. ¿Por quién nos tomas? Es nuestra nieta. Nuestra sangre. Jamás nos lo perderíamos. A veces dices unas cosas, hija, de veras. Me ofendes. Me dio unas palmaditas en la mejilla, un gesto que se sentía más como una bofetada. Bueno, ya me voy que tengo que ir por ese vestido antes de que cierren. Gracias por el dinero, mi vida. Eres la mejor. Cerró la puerta. Me quedé en su porche sintiéndome como la idiota más grande del planeta, pero también esperanzada. Es nuestra nieta, había dicho. Nuestra sangre. Repetí esas palabras en mi cabeza durante todo el camino a casa. Tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Esa noche, llamé a mi tía Remedios, la hermana menor de mi madre. Mi tía siempre había sido la oveja negra de su familia, la rebelde, lo que significaba que era la única honesta. Hija. Qué gusto, dijo su voz cálida. Tía, te llamo para invitarte. Voy a bautizar a Luz. En 2 semanas, en Coyoacán. Claro que sí, mi amor. Ahí estaré. Será un honor. No me lo perdería por nada. ¿Ya le dijiste a tu hermana Ofelia? Sí, dije, tratando de sonar casual. Se emocionó mucho. Dijo, claro que vamos, es nuestra nieta. Hubo un silencio en la línea. No el silencio molesto de Ofelia, sino uno triste, cargado de sabiduría. Ay, Soledad, suspiró tía Remedios. Qué bueno, hija. De verdad me da gusto. Hizo una pausa. Solo, un consejo de esta vieja bruja. Conociendo a tu hermana Ofelia como la conozco desde que me robaba mis muñecas, no te hagas muchas ilusiones. Reza por lo mejor, pero, por si acaso, espera lo peor. No quise escucharla. Descarté su advertencia como el cinismo de una mujer que había sido lastimada. Ahora, en mi cocina oscura, las palabras de tía Remedios resonaban con una claridad brutal. Espera lo peor. Había esperado lo mejor. Había pagado $5,000 extra por lo mejor. Y lo peor había llegado, puntual y cruel, como siempre. El día del bautizo había comenzado con sol. Un sol brillante de domingo, limpio, casi primaveral. Se filtraba por las ventanas de mi departamento, haciendo que las motas de polvo bailaran en el aire como pequeños diamantes. Sentí, por un momento, un cosquilleo de esperanza. Hoy es el día, pensé. Hoy será diferente. Luz estaba preciosa. Su ropón de bautizo, color perla, con un encaje delicado que había pertenecido a la madre de mi abuela, la hacía ver como un pequeño ángel terrenal. La vestí con cuidado, mis manos temblando ligeramente, no de nervios, sino de emoción. Hoy es tu día, mi amor, le susurré, besando su frentecita que olía a talco y a bebé. Hoy te conocerá toda la familia. Llegamos a la iglesia de San Juan Bautista, en el corazón de Coyoacán, a las 10:30 de la mañana. Es una iglesia antigua, imponente, con un olor a incienso, cera quemada y madera vieja que siempre me había dado una sensación de paz. Los invitados comenzaron a llegar. Mis amigos cercanos, mis padrinos de bautizo, algunos empleados leales de la pastelería que se habían convertido en mi familia de facto. Y mi tía Remedios. Llegó a las 10:40, radiante con un vestido azul eléctrico y una sonrisa enorme. ¡Pero qué belleza! ¡Qué muñeca!, exclamó, tomando a Luz en sus brazos y llenándola de besos. Me dio un abrazo tan fuerte que me sacó el aire. ¿Cómo estás, hija? ¿Nerviosa? Emocionada, admití, sonriendo. Todo saldrá bien, dijo, pero sus ojos se desviaron instintivamente hacia la entrada de la iglesia, buscando. Entendí su mirada. No han llegado, ¿verdad? Todavía no, dije, mi sonrisa flaqueando. Pero vendrán. Mamá lo prometió. Mi tía Remedios solo asintió, una expresión triste en su rostro. Claro, hija.
Vamos a sentarnos. Don Eusebio, el padrino, llegó poco después. Es un hombre mayor, de esos que ya no existen, amigo de mi padre de toda la vida. Alto, con un traje de lino impecable, un bigote blanco perfectamente recortado y un aire de dignidad del viejo mundo. Soledad, qué honor. Qué hermosa está esta criatura de Dios, dijo con voz grave, tocando la mejilla de Luz con un dedo nudoso. Heriberto y Ofelia deben estar que no caben de orgullo. Sí, don Eusebio. Ya no deben tardar, dije, sintiendo una gota de sudor frío correr por mi espalda. Tomamos nuestros lugares. Reservé la primera banca, la de honor. Don Eusebio y su esposa de un lado. Mi tía Remedios y yo del otro. Y frente a nosotros, una banca entera, reservada con 3 pequeños ramos de nubes blancas atados con listones de satén. Para los abuelos y la tía. La banca permanecía vacía. Saqué mi teléfono. 10:45 de la mañana. La misa era a las 11. Les escribí un mensaje de grupo: mamá, papá, Maricela. Ya estamos aquí. La misa empieza en 15 minutos. Los esperamos en la primera fila. El mensaje se marcó como entregado. 10:55 de la mañana. El padre, un hombre joven y amable, se acercaba al altar. Los invitados estaban en silencio. La música del órgano comenzó a sonar. Miré mi teléfono. Visto. Mi mensaje había sido leído. Pero no hubo respuesta. 11 de la mañana. El padre carraspeó. Me miró con compasión. Le hice un gesto de, 1 minuto más, por favor. 11:05 de la mañana. El padre comenzó. Nos reunimos hoy, en este hermoso domingo, para celebrar la entrada de la pequeña Luz a nuestra comunidad. Mi corazón latía con una fuerza sorda en mis oídos. Miré la banca vacía. Ofelia. Heriberto. Maricela. Ninguno. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un, vamos tarde. Solo silencio. Sentí la mano de tía Remedios apretando la mía. Respira, hija, me susurró. Durante toda la ceremonia, luché por concentrarme. Sostuve a Luz, sentí el agua bendita en su cabeza, repetí las palabras del credo, pero una parte de mí estaba rota. Cada vez que el padre hablaba de la importancia de la familia, de los abuelos como guías, yo sentía una puñalada. Sentí las miradas de los otros invitados. Ya no eran de juicio, sino de lástima. Y eso, de alguna manera, era infinitamente peor. ¡Qué oso!, escuché a alguien susurrar 2 bancas detrás. Pobrecita, la dejaron plantada. ¡Qué vergüenza! Después de la misa, nos trasladamos a mi pastelería, Dulce Soledad, que había cerrado al público para el evento. Había preparado una mesa de postres espectacular, bocadillos salados, aguas frescas de horchata y jamaica. La música era suave. Traté de sonreír. Traté de ser una buena anfitriona. Abracé a mis amigos. Acepté sus regalos y sus felicitaciones. Pero la ausencia de mi familia era como un agujero negro en medio del salón, absorbiendo toda la alegría, toda la luz. Entonces, sucedió el momento que lo detonó todo. Don Eusebio, el padrino, se me acercó. Sostenía un plato de mole y una copa de horchata. Su rostro, usualmente tan sereno, estaba lleno de genuina preocupación. Soledad, muchas felicidades de nuevo. ¡Qué hermosa ceremonia! ¡Qué hermosa está la pequeña Luz!, comenzó, con su voz amable y profunda. Gracias, padrino. Gracias por venir, significa mucho para nosotras. Él asintió, pero no sonrió. Oye, una pregunta, y perdona la indiscreción, hija. ¿Está todo bien con tus padres? ¿Con Heriberto y Ofelia? Me tensé. Sí, don Eusebio, ¿por qué? Él pareció incómodo. Se mesó el bigote.
Bueno, es que, no los vi en la iglesia. Pensé que tal vez se habían atorado en el tráfico de periférico, ya sabes cómo se pone el domingo. Pero, tampoco están aquí. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el salón. Espero que no haya pasado nada malo. Es muy raro. Heriberto estaba tan emocionado la semana pasada que hablé con él. La pregunta inocente. La preocupación genuina de aquel hombre bueno, de aquel pilar de la comunidad. Eso fue lo que me rompió. No fue la rabia de Ofelia, ni la indiferencia de Maricela. Fue la preocupación de un hombre bueno que no podía entender que alguien hiciera algo así. Su pregunta hizo que la humillación fuera pública. Oficial. Mi mentira de familia unida, la que había pagado $240,000 al año por mantener, se había derrumbado frente a todos. Me quedé sin palabras. Mi sonrisa se congeló. Sentí mis ojos arder y el nudo en la garganta regresó, más fuerte que nunca. Ellos, empecé, sin tener idea de qué decir. Ellos, tuvieron. Eusebio, la voz de mi tía Remedios cortó el aire como un trueno. ¡Qué milagro verlo! Venga a probar este pastel de 3 leches que hizo mi sobrina. Le juro que es de otro mundo. Anda, antes de que se acabe. Mi tía me salvó. Tomó a don Eusebio del brazo y se lo llevó, lanzándome una mirada por encima del hombro que decía, yo me encargo. Tú, respira. La fiesta terminó poco después. Los invitados se fueron, uno por uno, dejándome sus regalos, sus felicitaciones y sus miradas compasivas. Me senté en una de las mesas vacías, rodeada de platos sucios y globos color rosa que ya parecían tristes. Luz dormía en su carriola. Miré el pastel principal, una obra de arte de 3 pisos, casi intacto. Fue entonces, en medio de ese silencio pegajoso y dulce, que mi tristeza se convirtió en rabia. Saqué mi teléfono. Y marqué el número de mi madre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar, pensando que ni siquiera se dignaría a contestar, cuando una voz arrastrada por el fastidio dijo, ¿bueno? Mamá. No vinieron, dije. No fue una pregunta. Fue una declaración. Plana. Fría. Ay, Soledad, por favor, no empieces con tus dramas, respondió de inmediato, su voz a la defensiva, como un animal que eriza el lomo. Te lo dije. Tuvimos una emergencia muy grave. Tu hermana se sentía muy mal. ¿Una emergencia? Repetí, mi voz volviéndose más fría, más dura. ¿Están todos bien? Y entonces lo escuché, más claro esta vez, porque alguien había abierto una puerta cerca de ella. Música de flautas, el sonido de agua corriendo en una fuente. Y la voz de Maricela, alta y clara en el fondo, mamá, apúrate. La masajista nos está esperando. Me toca el facial de oro y luego el de chocolate. Mi mano se apretó alrededor del teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El St. Regis. Reconocí la música ambiental de su spa. La emergencia era una cita en el spa más caro de la ciudad. Están en un spa, dije, mi voz plana, muerta. Hubo un silencio furioso. La había atrapado. Y como siempre, Ofelia, acorralada, se lanzó a la yugular para defenderse. Bueno, sí, gritó, sin rastro de culpa, solo ira. ¿Y qué? ¿Qué querías que hiciéramos? Tu hermana lo necesitaba. Ha estado muy estresada. Muy deprimida. Le salió esta oportunidad única, un paquete 2x1 que una amiga le canceló. Era hoy o nunca. No íbamos a decirle que no. Siempre eres tan egoísta, Soledad. Siempre pensando en ti, en tus fiestecitas. Queríamos un día de paz lejos de tus quejas. El aire salió de mis pulmones. La audacia. La crueldad. La absoluta desconexión de la realidad. Mis quejas. Yo no me quejaba. Yo pagaba.
Era el bautizo de tu nieta, mamá. El bautizo de Luz. ¡Ay, ya! Me tienes harta, gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. ¿Qué querías? ¿Que dejáramos plantada a la masajista? ¿Que despreciáramos a Maricela por tu fiesta? Por favor. Ni que fuera tan importante. Es un poco de agua en la cabeza, por Dios. Escúchame bien, Soledad, porque estoy harta de repetírtelo y parece que no entiendes, tu hija no significa nada para nosotros al lado de tu hermana. Grábatelo en la cabeza. No significa nada. Clic. Colgó. Me quedé de pie en medio de mi pastelería vacía. El eco de sus palabras rebotaba en las paredes. Nada. 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 El temblor regresó, pero esta vez era diferente. Era un temblor de poder. Una claridad glacial, casi sobrenatural, se asentó sobre mí. Se acabó. La adicción se había roto. El hechizo se había desvanecido. Ya no era su hija. Era una mujer a la que acababan de insultar de la peor manera posible. Saqué mi teléfono, el mismo que había usado para llamarla, y abrí mi aplicación bancaria. Mis dedos ya no temblaban. Se movieron con una precisión fría y quirúrgica. Fui a pagos programados. Línea 1. Transferencia semanal, Ofelia, monto, $5,000.00 MXN próximo pago, lunes, 9 de la mañana. Mi pulgar se posó sobre el botón de administrar. Cancelar pago recurrente. ¿Estás seguro? Confirmar. Un pequeño texto verde apareció, pago cancelado. Sentí que un ancla gigante se soltaba de mi cuello. Pero no había terminado. Fui a la sección de tarjetas de crédito. Allí estaba la tarjeta departamental de Palacio de Hierro, una extensión de la mía, a nombre de Maricela. La que había usado para el vestido y el spa. Límite, $50,000 MXN. Saldo actual, $48,300 MXN. Había comprado el supuesto vestido y, al parecer, mucho más. Bloquear tarjeta. ¿Motivo? Escribí, uso no autorizado por el titular. Confirmado. Que explicara eso en el spa. Fui a la aplicación de mi compañía telefónica. Plan celular familiar. 4 líneas bajo mi nombre, la mía, la de Ofelia, la de Heriberto y la de Maricela. Habían estado bajo mi plan desde que inicié mi negocio. Administrar líneas. Línea, Ofelia, suspender servicio inmediatamente. Línea, Heriberto, suspender servicio inmediatamente. Línea, Maricela, suspender servicio inmediatamente. ¿Estás seguro? Las líneas perderán conexión de voz y datos. Confirmar. Que usarán el wifi del spa para pedir su Uber. Finalmente, abrí mi correo. Busqué la póliza del seguro del coche. El coche que mi padre, Heriberto, conducía. Era mi coche viejo, un Sentra confiable, pero estaba a mi nombre. Y el seguro, por supuesto, también. El pago mensual se hacía desde mi cuenta. Cancelar póliza. Motivo de cancelación, ya no soy propietaria del vehículo. Enviar solicitud. Su póliza quedará cancelada en 24 horas. Cerré las aplicaciones. Una por una. Con cada clic, sentía que me quitaba una capa de mugre de encima. Con cada confirmar, mi respiración se volvía más fácil, más profunda. No estaba llorando. No estaba gritando. Estaba limpiando. Estaba podando. Estaba cortando las ramas muertas, podridas, que me estaban ahogando. Miré el reloj. 2:45 de la tarde. Me senté en la silla, crucé los brazos y esperé. Sabía que el spa no era gratis. Sabía que la cuenta llegaría. No tuve que esperar mucho. A las 3:25 de la tarde,
40 minutos después del primer clic, mi teléfono, ahora en modo silencioso, se iluminó con una furia que casi podía sentirse. La pantalla se iluminó. Maricela. La dejé sonar. Sabía que no tendría la paciencia para dejar un mensaje de voz coherente. Y así fue. Un segundo después de que la llamada se cortara, llegó la notificación de WhatsApp. Y luego otra. Y otra. Y otra. Una avalancha de burbujas verdes, tan rápidas que mi teléfono vibraba sin parar sobre la mesa. Maricela, oye Maricela, Soledad contesta Maricela, Soledad Maricela, oye mensa, mi tarjeta no pasa. Maricela, estoy en la caja del spa y qué oso, te lo juro. Maricela, el gerente está aquí, me están cobrando el facial de oro y el masaje y la piedra volcánica, no sé qué. Maricela, dice que la tarjeta no tiene fondos. ¿Qué está bloqueada? Maricela, ¿qué hiciste? Maricela, ¿se te acabó el dinero o qué? Maricela, arréglalo. Ya. Maricela, me están viendo feo. Arréglalo. Mamá está gritando. Maricela, Soledad, ¿es en serio? No tengo cómo pagar. Contesta. Leí los mensajes, uno por uno. La urgencia, la arrogancia, la absoluta certeza de que yo era su sirvienta. ¡Qué oso! Esa era su preocupación. No el bautizo que se había perdido, no la nieta que había ignorado, no la hermana a la que había insultado. La vergüenza de que su tarjeta fuera rechazada. Mi pulgar se movió con calma. Abrí su contacto. Bloquear a Maricela. Bloquear. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Papá. Esta vez, contesté. Quería que lo escucharan. Bueno, dije, mi voz tan tranquila, tan serena, que me sorprendió a mí misma. Hija. Soledad. Gracias a Dios, la voz de mi padre, Heriberto, era un chillido agudo de pánico. Tu hermana está atorada. Está en un lugar, un spa, y dice que su tarjeta. ¿Qué no pasa? Y mamá está gritando. Dice que es un error del banco. Llama al banco, hija, por favor. No es un error del banco, papá, dije, con la misma calma. Hubo un silencio al otro lado. Pude oír a Ofelia gritando de fondo, ¿qué te dijo? Pásamela. Heriberto, dámela. Inútil. ¿Qué quieres decir con que no es un error, hija? Hola, papá, dije, ignorando su pregunta. ¿Qué tal el spa? ¿Se divirtieron? ¿Valió la pena el facial de oro? ¿Fue mejor que el bautizo de mi hija? Mi pregunta lo desarmó. Soledad, yo, tu madre, ella no. No es momento para esto, Soledad. Por favor. Tu madre está furiosa. Solo arregla la tarjeta. Pídeselo como un favor a tu padre. No hay nada que arreglar, papá, dije, y me puse de pie, caminando hacia la ventana de mi pastelería. El sol seguía brillando. Qué irónico. Se acabó. ¿Qué se acabó? ¿De qué hablas? No estoy para tus juegos. El dinero, papá. Se acabó. Las tarjetas se acabaron. Los planes de celular se acabaron. El seguro del coche se acabó. Todo se acabó. No puedes hacernos esto, gritó, su voz ahora llena de terror. Tú, madre. El dinero. La renta. Hablen con Maricela, lo interrumpí. Ella es la delicada. Ella es la que importa. Que ella se encargue. Que ella consiga un trabajo. Como yo. Colgué. E inmediatamente, bloqueé su número. Un segundo después, el teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Por supuesto. Había suspendido sus líneas, así que estaban usando el teléfono del gerente del spa.
Deslicé el dedo y contesté. No dije nada. Soledad, el grito de Ofelia fue tan agudo, tan lleno de rabia pura, que casi rompió la bocina. Más te vale que arregles esto en este instante, mocosa ingrata, o juro por Dios que... Colgué. Y bloqueé el número desconocido. El teléfono se quedó en silencio. Miré a mi alrededor. La pastelería vacía. Los globos. El pastel. La soledad. Pero por primera vez en mi vida, la soledad no se sentía como un castigo. Se sentía como el aire fresco después de una tormenta. Se sentía como la paz. Fui a la carriola donde dormía Luz, ajena a todo. Le toqué la mejilla con el dorso de mi dedo. Se acabó, mi amor, le susurré. Te lo prometo. Ahora solo somos tú y yo. Apagué las luces de la tienda, cerré la puerta con llave, y nos fui a casa. Por primera vez en 3 años, no sentí el pavor del lunes por la mañana. Los siguientes días fueron interesantes. El silencio de mi familia fue reemplazado por un tipo de ruido diferente, uno que venía de los márgenes. Comenzó el martes. Estaba en la cocina de la pastelería, cubriendo un pastel de bodas con fondant de chocolate blanco, cuando mi teléfono vibró. Era un número que no reconocí. Un primo segundo de Querétaro. Texto: Oye prima, ¿todo bien? Tu mamá está muy preocupada por ti. Dice que no le contestas y que estás muy rara. Ignoré el mensaje. 1 hora después, otro. Esta vez de una tía lejana de Toluca, una que no había visto en 10 años. Texto: Soledad, sobrina. ¿Es verdad lo que dice tu mamá? ¿Que la dejaste sin dinero? ¡Qué ingrata! Después de todo lo que han hecho por ti. Es tu madre. No tienes perdón de Dios. Ahí estaba. La narrativa ya había empezado a tejerse. Yo no era la víctima, era la agresora. Yo no era la hija ignorada, era la hija ingrata. Los monos voladores, como los llamaba mi tía Remedios, habían sido activados. Uno por uno, los parientes que nunca llamaban, que nunca habían preguntado por Luz, ahora se sentían con el derecho moral y cristiano de reprenderme. Bloqueé cada número. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Ofelia era una maestra de la manipulación. No se quedaría en simples mensajes de texto. El miércoles por la noche, mi tía Remedios me llamó. Su voz sonaba cansada, pero furiosa. Hija, ¿ya viste lo que publicó tu hermana Ofelia en Facebook? No, tía. He estado ocupada, mentí. La verdad es que tenía miedo de mirar. Sabía lo que encontraría. Pues mira. Y prepárate, dijo, y colgó. Con manos temblorosas, abrí la aplicación. No tuve que buscar mucho. La publicación de mi madre estaba en todas partes. Mis tías la habían compartido, mis primos le habían dado, me entristece y me enoja, dirigido a mí, por supuesto. Era una foto de ella. Una selfie tomada en ángulo contrapicado, con los ojos deliberadamente hinchados y llorosos, una expresión de mártir que habría hecho llorar a una piedra. Sostenía un rosario. El texto debajo era una obra maestra de la agresión pasiva, una sinfonía de manipulación. Post de Ofelia: con el corazón roto, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe por mi hija Soledad. A veces el éxito y el dinero endurecen el corazón, y se olvidan de la familia que les dio todo. Es una pena inmensa que nos haya abandonado en nuestra vejez, sin explicación, de un día para otro. Nos cortó el teléfono, nos cortó el apoyo. Nos dejó sin nada. A mí, a su padre enfermo, y a su hermana que tanto la quiere. Mi padre no estaba enfermo. Y Maricela no quería a nadie más que a sí misma. Continuaba: no sabemos qué hicimos para merecer esto. Solo le dimos amor. Pero mi fe es fuerte y rezo todos los días para que mi hija recupere el camino y la humildad. Gracias a todos por sus oraciones en estos momentos tan oscuros. Que Dios la perdone.
Sentí que el aire me faltaba. La bilis me subió por la garganta. ¿Abandonado en nuestra vejez? Mi padre tenía 62 años y trabajaba. Mi madre tenía 60. ¿Sin nada? Después de los cientos de miles de pesos que les había dado. ¿Solo le dimos amor? La rabia me cegó. Los comentarios eran un coro de veneno dirigido a mí. Fuerza, Ofelia. Dios te bendiga. Se ve que eres una madre maravillosa. Qué hija tan malagradecida. El karma se encargará de ella. Ya lo verás. No puedo creerlo. Soledad siempre pareció tan buena, tan trabajadora. ¡Qué decepción! Cuando necesite de ustedes en su lecho de muerte, que no los encuentre. Desgraciada. Mi sangre hervía. Mi cuerpo temblaba. Fui a mi galería de fotos. Tomé las capturas de pantalla de las transferencias bancarias de los últimos 6 meses. $5,000. $5,000. $5,000. Tomé la captura de la tarjeta de crédito de Maricela, con el límite de $50,000 y el saldo de $48,300. Tomé la captura de la conversación de WhatsApp de Maricela exigiendo que arreglara la tarjeta desde el spa. Estaba a punto de escribir mi propia publicación. Un post público, etiquetando a cada tía, a cada primo. Aquí está la verdad sobre la vejez abandonada, empecé a teclear, mis dedos volando sobre la pantalla. Aquí está la madre amorosa, que prefirió un facial de oro al bautizo de su nieta. Aquí está el apoyo que me pidieron. Juzguen ustedes. Tenía el dedo sobre el botón de publicar. Estaba a un segundo de apretarlo. Mi teléfono sonó. Tía Remedios, de nuevo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, como si pudiera verme a través del teléfono. Voy a decir la verdad. Voy a exponerla, dije, mi voz temblando de furia. No voy a dejar que me haga esto. No, dijo Remedios, con una calma absoluta. Pero tía. Está mintiendo. Me está haciendo ver como un monstruo. Toda la familia me odia. Y eso es lo que quiere, Soledad, dijo mi tía. Quiere que reacciones. Quiere que te ensucies. Quiere un drama público donde ella pueda ser la víctima y tú la hija histérica. No te rebajes a su nivel. No juegues su juego. Ella es la campeona mundial de ese juego. Perderás. ¿Entonces qué hago? Dejo que mienta. Dejo que gane. No va a ganar, dijo Remedios, y escuché una sonrisa en su voz. Tú no haces nada. Tú sigues con tu vida. Sigues horneando tus pasteles. Sigues cuidando a Luz. Sigues pagando tus impuestos y siendo una buena persona. Deja que se ahoguen en sus propias mentiras. Confía en mí, hija. La verdad siempre encuentra la luz. Y tu hermana Ofelia acaba de encender un fuego que no va a poder controlar. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. El temblor de mis manos empezó a ceder. Odiaba que tuviera razón. Borré el borrador de mi publicación. Está bien, tía, dije, mi voz más calmada. No diré nada. Bloquearé a todos. Esa es mi niña, dijo. Esa es la verdadera fuerza. No es gritar más fuerte, es saber cuándo callar. Ahora, aguanta. Esto se va a poner peor antes de mejorar. Y, por cierto, ¿adivina quién me llamó para pedirme dinero? ¿Maricela? Bingo. Le dije que yo también estaba muy estresada, y le colgué. Me reí. Una risa pequeña, pero real. Gracias, tía. De nada, mi amor. Aguanta. Tenía razón. Pero lo que no sabía es que la explosión final no vendría de mí, sino de ella. El siguiente sábado era el cumpleaños de mi tío Lázaro.
Era la gran reunión familiar del mes, una carne asada en su casa en Tlalpan. Mi tío Lázaro era el hermano mayor de mi padre, un hombre bonachón al que todos respetaban. Por supuesto, decidí no ir. No estaba de humor para ser el centro del circo de Ofelia, para ser juzgada por docenas de ojos. Pasé el día con Luz. La llevé al parque, la dejé jugar en la arena, comimos helado. Mi teléfono estaba en modo no molestar. Fue el primer sábado en años que no pasé preocupada por el drama de mi familia. Fue el primer sábado en años que me sentí genuinamente en paz. Esa paz se rompió a las 6:15 de la tarde. Mi teléfono vibró, saltándose el modo no molestar. Era mi tía Remedios. Tenía su llamada configurada como emergencia. Contesta, Soledad. Contesta ahora. Deslicé el dedo, mi corazón latiendo con fuerza. Tía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Luz está bien? La había dejado con la niñera. Luz está perfecta. Y yo estoy mejor que nunca, dijo, y pude oír el bullicio de la fiesta detrás de ella, música norteña, risas. Soledad. Tienes que escuchar esto. Están aquí. Tu madre, tu padre y Maricela. Y acabo de hacer lo que debí haber hecho hace 30 años. Tía, ¿qué hiciste? Pregunté, sentándome en el borde de mi cama. Justicia, hija. Eso hice. No sabes lo que acaba de pasar. Fue bíblico. Y entonces, con una voz llena de una satisfacción triunfante, mi tía Remedios me contó la escena, palabra por palabra. Flashback, la narración de Remedios. Llegaron hace una hora, contó Remedios. Como si nada, saludando a todos. Pero en cuanto Ofelia me vio a mí, sola, y se dio cuenta de que tú no estabas, supo que tenía al público cautivo. Esperó el momento perfecto, hija, es una actriz. Esperó a que tu tío Lázaro trajera el pastel, cuando todos estábamos alrededor de la mesa. Y entonces, Ofelia comenzó su actuación. Ay, hermanos, primos, comenzó, secándose una lágrima falsa que nunca salió. Qué difícil es esto para nosotros. Venimos solos, porque nuestra hija Soledad, como saben por mi Facebook, nos ha abandonado. El murmullo se extendió. Todos dejaron sus platos de pastel. No sabemos qué hacer, continuó Ofelia, su voz quebrándose. Estamos desesperados. Nos cortó todo. El teléfono, el dinero, todo. Nos echó a la calle. Y todo por un berrinche. ¿Por qué no pudimos ir a un simple bautizo? Pero nosotros amamos a esa niña, a Luz, intervino Maricela, con su propia cara de víctima sufrida. La adoramos. Pero Soledad está loca. Está loca de celos porque yo sí tengo una vida y ella no. Ese fue el momento, Soledad, me dijo Remedios por teléfono. Esa fue la gota que derramó el vaso. Maricela llamándote, loca. No pude más. Me levanté. Ofelia, gritó Remedios, caminando hacia el centro del círculo, justo al lado del pastel. Ya cállate. Deja de mentir. La música se detuvo, me contó Remedios. Podías oír a una mosca volar. Todos se quedaron helados. Ofelia me miró como si le hubiera escupido. Remedios, por favor, no te metas, dijo Ofelia, tratando de mantener la compostura. Tú no entiendes. Oh, claro que entiendo, dijo Remedios, su voz resonando en todo el jardín. Entiendo perfectamente, estoy harta de tus mentiras, las mismas mentiras que le decías a nuestra madre sobre mí cuando éramos niñas y me rompías mis juguetes. ¿Dices que aman a Luz, en serio? Claro que sí, gritó Ofelia, roja de ira. Es mi nieta. Remedios, estás armando una escena. Tú estás armando una escena, replicó Remedios. Me meto porque estoy harta. Aman tanto a Luz que prefirieron irse a un paquete 2x1 en el St. Regis en Polanco en lugar de ir a su bautizo. Se hizo un silencio sepulcral. Tú, eso no es verdad.
Estás mintiendo, tartamudeó Ofelia. ¿Estoy mintiendo? Remedios sacó su teléfono. Qué raro. Porque aquí tengo una captura de pantalla de tu Facebook. Mira. Resumiendo tú, día de spa con mi princesa. ¿A qué hora fue esto, Ofelia? Ah, sí. El domingo. A las 11 de la mañana. Exactamente a la misma hora del bautizo de tu nieta. Y dices que te robó y te echó a la calle, continuó Remedios, implacable. ¿Esta hija ingrata? ¿Te refieres a esta hija? Remedios deslizó el dedo en su teléfono. Porque aquí tengo las transferencias. 5,000 dólares pesos. Cada semana. Durante 3 años. Aquí están. ¿Eso es robarles, Ofelia? ¿O eso es mantener a una bola de vividores que ni siquiera pueden presentarse a un bautizo? Nadie respiraba. ¿Y tú, Heriberto?, dijo Remedios, girando hacia mi padre, que intentaba esconderse detrás del asador. No dijiste nada, ¿verdad? Viste cómo tu esposa insultaba a tu nieta y te quedaste callado. Igual que siempre. Fue entonces cuando don Eusebio, el padrino, que también estaba en la fiesta, se acercó. Ofelia, Heriberto, dijo, su voz grave y llena de decepción. Yo estuve en la iglesia. Yo fui el padrino. Y ustedes faltaron. Le faltaron a su nieta y le faltaron a Dios. Y ahora, vienen aquí y mienten sobre su propia hija. ¡Qué vergüenza! ¡Qué absoluta vergüenza! No tienes idea, Soledad, me dijo Remedios por teléfono, su voz vibrando. Se quedaron blancos. Pálidos. Maricela parecía un pescado boqueando. Ofelia intentó decir algo, pero no le salió la voz. ¿Y qué pasó? Se fueron. Sin decir palabra. Tu tío Lázaro, rojo de furia, solo le señaló la puerta. Nadie los defendió. Nadie les dijo adiós. Solo se fueron, con la cola entre las patas. Remedios hizo una pausa. Se acabó, hija. De verdad. Se acabó. Colgué el teléfono. Y por primera vez desde el domingo, lloré. No de tristeza. No de rabia. Lloré de alivio. Un alivio tan profundo, tan abrumador, que me sacudió todo el cuerpo. Era libre. Pensé que la humillación pública sería el final. Qué ingenua fui. La gente como mi madre no siente vergüenza, solo siente la inconveniencia. El narcisismo no permite la introspección, solo la rabia. Esa misma noche, alrededor de las 11, alguien golpeó mi puerta. No fue un golpe educado. No fue un toc, toc. Fue un golpeteo frenético, desesperado, casi violento. Bam, bam, bam. Mi corazón dio un vuelco. Luz, que dormía en su cuna en mi habitación, se despertó sobresaltada y empezó a llorar. Soledad. Ábrenos. Sabemos que estás ahí. La voz de mi madre. Ahogada por la madera, pero inconfundible. Llena de una furia que nunca le había escuchado. Abre la puerta, Soledad. Es una orden. Corrí a la sala, me temblaban las piernas. Cargué a Luz, que lloraba asustada por los golpes. La abracé fuerte, tratando de calmarla. Mamá, váyanse, grité a través de la puerta. Están asustando a la niña. No nos vamos a ir hasta que arregles esto, gritó la voz de mi padre, Heriberto, temblando. Soledad, por favor. Abre. Dudé. ¿Qué querían? ¿Gritar más? ¿Insultarme? ¿Pegarme? Si no abres, voy a tirar la puerta, gritó Ofelia. Puse el seguro de cadena en la puerta. Era una cadena gruesa. Respiré hondo y la abrí solo esos 10 centímetros que permitía la cadena. Fue como abrir una jaula. Los tres estaban allí,
apretados en mi descansillo, sus rostros iluminados por la luz amarilla del pasillo. Estaban desfigurados por la rabia. Soledad. Hija, exclamó Ofelia, tratando de empujar la puerta, pero la cadena resistió con un golpe metálico. Sus ojos estaban inyectados en sangre, el maquillaje corrido por lágrimas de furia. Esa víbora de Remedios. Esa traidora. Nos humilló delante de toda la familia. Tienes que arreglar esto. La miré. Sostenía a mi hija, que lloraba, y ella me exigía que arreglara la humillación que ella misma se había buscado. ¿Arreglar qué, mamá?, dije, mi voz tan fría como el acero de la cadena. Tienes que llamarles a todos. Mañana. A Lázaro, a Eusebio, a todos. Tienes que decirles que Remedios mintió. Que todo fue un malentendido. Diles que te perdonamos por tu berrinche. Me quedé helada. La audacia. La absoluta falta de realidad. ¿Que ellos me perdonaban a mí? No, dije. ¿Qué? No. Es la verdad. Ella dijo la verdad. Y yo no voy a mentir por ti. Mentirosa, chilló Maricela, empujando a mi madre para hacerse lugar en la abertura. Su rostro estaba rojo e hinchado. Arruinaste mi vida. Te odio. Siempre has sido una envidiosa. No soportas que yo sea feliz. No soportas que mamá me quiera más a mí. Si esto es quererte, dije, señalando su estado, te lo puedes quedar. Hija, por favor, suplicó mi padre, su rostro gris de pánico. El seguro del coche. Me llegó un correo, lo cancelaste. No puedo trabajar sin el coche. ¿Y los teléfonos? No tenemos línea. Soledad, por el amor de Dios. Tu madre está muy mal. Claro que estoy mal, gritó Ofelia. Nos dejaste sin nada. Sin nada. Eres un monstruo. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicieron por mí?, pregunté, mi voz subiendo por primera vez. ¿Qué hicieron exactamente? ¿Ignorarme? ¿Robarme? ¿Decir que mi hija no significa nada? ¿Qué hicieron? Se quedaron callados. No, dije de nuevo, mi voz firme. Se acabó. Váyanse. No nos vamos a ir, gritó Ofelia, golpeando la puerta. Esta es mi hija. Tengo derecho. Tú no tienes ningún derecho, grité, mi propia rabia finalmente explotando. Váyanse. Vayan a trabajar. Como yo. Consigan un trabajo, Maricela. Paga tus propias cuentas, papá. Dejen de vivir de mí. No puedes hacernos esto. Soy tu madre, gritó Ofelia, su voz rompiéndose en un alarido. Y Luz es mi hija, respondí. Y ustedes dijeron que ella no significaba nada. Así que si ella no significa nada, yo tampoco. Y mi dinero tampoco. Maricela soltó un grito de rabia y golpeó la puerta con el puño. Te vas a arrepentir, Soledad. Te vas a quedar sola. Sola. Ya estaba sola, susurré. Ustedes solo hacían ruido. Cerré la puerta. El clic de la madera encajando en el marco fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Giré el cerrojo. Clic. Escuché sus gritos en el pasillo. Ingrata. Maldita. Te vas a arrepentir. Abre. Siguieron golpeando por 5 minutos más. Fui al cuarto de Luz. Puse su máquina de ruido blanco, el sonido de las olas del mar, al máximo, para ahogar los gritos de los monstruos al otro lado de la puerta. Me senté en la mecedora, con mi hija temblando en mis brazos. SHHH, mi amor. Ya pasó. Ya se fueron. Ya estamos a salvo. Y mientras la mecía, me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en mi vida, estaba a salvo. Ha pasado un mes.
30 días. Un mes de silencio. Al principio, el silencio era ensordecedor. Era extraño. Estaba acostumbrada al caos, a la vibración constante de mi teléfono, al siguiente incendio que apagar, a la siguiente emergencia de Maricela. Los primeros días, despertaba con el corazón acelerado, pensando que me había perdido una llamada, que algo terrible había pasado. Pero nada pasaba. Mi teléfono solo sonaba con pedidos de pasteles. Con mensajes de mis amigos. Con fotos de mi tía Remedios. Ahora el silencio es paz. Es el sonido de fondo de mi nueva vida. Es un sábado por la mañana. Estoy en el parque hundido. El sol es cálido, pero el aire es fresco. Huele a jacarandas y a tierra mojada. Luz está aprendiendo a caminar, dando pasitos inseguros sobre el césped, con los brazos extendidos para guardar el equilibrio. Se cae sobre su pañal, me mira, y suelta la carcajada más pura y maravillosa del mundo. Mi teléfono está en mi bolsa, pero no vibra. Nadie me exige nada. Nadie me insulta. Nadie me necesita desesperadamente para resolver una crisis inventada. Ayer fue viernes. El día que solía ser mi recordatorio de que el lunes tenía que pagar la cuota de $5,000. Ayer, en lugar de preparar la transferencia a Ofelia, fui al banco. Buenos días, señorita Soledad, me dijo el ejecutivo, sonriendo. Qué gusto verla. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días, vengo a abrir una cuenta de inversión. Para mi hija. Media hora después, salí del banco con los papeles de una cuenta de CETES a nombre de Luz. El primer depósito, $20,000. El dinero que no les había dado a ellos este mes. El dinero que mi hija merecía. El dinero que construiría su futuro. Aquí están, la voz de mi tía Remedios me saca de mis pensamientos. Se acerca con 2 vasos de esquites humeantes, con mucho chile, limón y mayonesa. Uno para ti, uno para mí. Y traje un elote para la desdentada, dice, guiñándole un ojo a Luz y dándole un elote hervido solo con sal. Nos sentamos en una banca, comiendo en silencio por un momento, viendo a los perros jugar. Es nuestro nuevo ritual de los sábados. Supe algo, dice Remedios casualmente, echándole más limón a su vaso. Ah, sí, pregunto, sonriendo. Ya conozco ese tono. Es su tono de chisme. Ajá. Me encontré a tu prima Estela en el mercado. La que vive a 2 calles de casa de tu madre. ¿Y qué crees? Cuéntame, tía. No me dejes con la intriga. Tu hermana Maricela, dice, y hace una pausa dramática para darle un sorbo a su esquite. Está trabajando. Casi me atraganto con el elote. ¿Qué? ¿Maricela? ¿Trabajando? ¿El mundo se va a acabar? Como lo oyes, dice Remedios, y una enorme sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro. No vas a creer dónde. ¿Dónde? De cajera. En el Oxxo de la esquina de su casa. Solté una carcajada. No una risa cruel. Bueno, tal vez un poco. Una risa genuina, liberadora. La imagen de Maricela, con sus uñas de acrílico perfectas y su actitud de princesa, teniendo que decir, ¿gusta redondear sus centavos?, era ampliamente, perfecta. Vaya, dije, limpiándome una lágrima de risa. Bueno. El trabajo dignifica, ¿no? Y vaya que sí, dice Remedios, chocando su vaso con el mío. ¿Y tú, madre? Ofelia, está insoportable. Dice que es una humillación. Que su hija, una reina, esté trabajando ahí. Pero parece que Heriberto por fin se puso los pantalones. Estela dice que lo escuchó gritarle que o trabajaba o no comían. Parece que por fin le crecieron las agallas. Terminamos nuestros esquites. Luz se durmió en mis brazos, con la cara manchada de mayonesa y una sonrisa pacífica. Miré a mi hija, tan tranquila,
tan llena de vida. Durante años, pagué 5.000 pesos a la semana por un amor que no existía. Pagué por un asiento en una mesa donde no era bienvenida. Pagué para que la gente que se suponía debía amarme más que nadie, al menos fingiera que yo existía. Creí que si seguía dando, si seguía pagando, si seguía resolviendo sus problemas, eventualmente me verían. Eventualmente, me querrían. Mi madre dijo que mi hija no significaba nada. Pero se equivocó. Luz lo significaba todo. Significaba mi despertar. Significaba mi rabia. Significaba mi límite. Significaba mi libertad. No sé qué será de ellos. Supongo que sobrevivirán. ¿O no? Honestamente, ya no es mi problema. Mi dinero ahora tiene un nuevo propósito, construir un futuro para alguien que sí me ve. Me pregunto, ¿hice bien en cortar a toda mi familia? El dinero puede comprar la paz, pero, ¿a qué costo? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?